Julio Mariscal Montes es un poeta de Arcos de la Frontera, considerado por muchos estudiosos de la literatura y críticos como el mejor poeta amoroso de la segunda mitad del siglo XX. Además de poeta, también era maestro, y en Paterna de Ribera él imparte clases del año 1957 al 1967, estableciendo vínculos personales. Así comienza un documental, recuerdo a Julio Mariscal, el poeta de Arcos de la Frontera, que los amigos de Paterna, tanto Antonio Lozano como Juan Francisco Sánchez, han llevado a cabo. Hace ya algunos meses se ha realizado la presentación, pero con motivo de que esta noche, en Paterna, a las 10 de la noche, se va a llevar a cabo Noche de Literatura y Flamenco, de Julio a Rufino, se va a llevar a cabo la proyección de este documental y la actuación de Rufino de Paterna con su grupo para interpretar letras del poeta Julio Mariscal. Pues hemos invitado a los autores, Antonio Lozano y Juan Francisco Sánchez. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y le acompaña Pedro Sevilla, una de las personas, pues, sin lugar a dudas, más cercanas a Julio Mariscal, que ha escrito mucho acerca de su obra. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Julio Mariscal, y hace un momentito, y sin prepararlo ni nada, entrevistábamos a Javier Salmerón, que actúa mañana en Arco, y curiosamente también relacionado con Julio Mariscal. Y aquí hoy puede ser el día de Julio Mariscal, ¿no? Sí, totalmente. Además, en el documental, pues, la música también es de Javier Salmerón, sí, que sí. colabora con Sí. la música. Bueno, pues Julio Mariscal, según decía la introducción, 1957, 67, 10 años, maestro allí en Paterna. Allí sembró y dejó una semilla muy importante, muchas de las personas, ¿no? Pues sí, fue muy importante en Paterna en todos los aspectos culturales. Fue profesor, influyó mucho en la Semana Santa y le dio sobre todo un impulso muy grande también a la petenera. Sí, y la verdad es que en Paterna es muy querido, muy querido. Muy querido y muy recordado, ¿eh? Pues sí. Porque después del 77 que falleciese, todavía hay un grupo de personas, entre ellos estáis ustedes, de que Julio Mariscal sigue estando ahí en primera línea. Sí, bueno, también la idea un poco del documental precisamente es que ya se estaba dejando de hablar de Julio Mariscal. Entonces vimos por una parte la necesidad de que, lo dice la propia Pepa Caro, la poeta de aquí de Arcos, lo dice en el documental, que por un lado Paterna tenía una deuda con Arcos y con Julio Mariscal, puesto que se estaba dejando de hablar de una de las personas más influyentes que ha habido en los últimos 50 años en Paterna, y por otro lado pues también digamos que dice Pepa Caro que a través del flamenco, de los cantadores de Paterna, pues también Julio Mariscal de alguna manera pues se sentía muy afortunado de su paso por Paterna. 40 aniversario de su fallecimiento es cuando hacéis, pensáis y realizáis el vídeo, ¿no? El documental. La idea es de Juan Sánchez y bueno, quiero aprovechar para agradecerle que cuente conmigo y realmente en el pueblo Juan es muy apreciado porque aparte lleva allí una asociación cultural. Entonces él en el 40 aniversario de su fallecimiento ha querido contar conmigo para este documental, lo cual me resulta gratificante ya que llevo muchos años como productor audiovisual allí en Paterna. Sí. ¿Y fue difícil la elaboración de ese vídeo? Hombre, con personas como Pedro Sevilla, Rufino de Paterna, Pepa Caro, que son auténticos libros abiertos, nos han abierto las puertas de su casa, la de Julio Mariscal, donde también lo hemos utilizado de localización, sale su escritorio, sale su patio, sale su casa, pues realmente nos han facilitado mucho la labor. Realmente también una cantidad de información tremenda, la cual engranarlo, claro, es también una labor casi, sí, pero vamos, lo han facilitado muchísimo. Sí. Pedro Sevilla, cuando los amigos se ponen en marcha este documental elaborado y terminado, cuando lo ve por primera vez, ¿qué comentario, qué crítica podría hacer, Pedro? Hombre, yo en primer lugar que lo que quiero es darle las gracias públicamente y ante todos los oyentes arcenses, no solo por este documental que es precioso, es digno de ver, porque redunda en el recuerdo de Julio Mariscal, no solo por este documental, digo, sino por su empeño en mantener vivo la memoria de nuestro poeta.
Yo digo que Julio Mariscal, que era un hombre muy pegado a su pueblo, que tenía con el pueblo una relación muy estrecha, tuvo dos pueblos que son Arcos y que son Paterna. Yo he sido testigo del cariño y del aprecio con el que los paterneros atribuyen a Julio Mariscal, y a mí me llena de orgullo porque en fin, veo que estos dos pueblos tan cercanos están hermanados por algo más que por la cercanía, y es por tener como denominador común el que Julio Mariscal vivió en esos pueblos, quiso a esos dos pueblos, y sobre todo, como ha dicho Juan, en el de Paterna, no sé si es Juan o Antonio, en el de Paterna engrandeció la Semana Santa, sembró un montón de semillas de lo que luego fueron alumnos licenciados en distintas disciplinas, y bueno, y sobre todo su contribución al flamenco. Es una pena que Rufino de Paterna no esté aquí hoy, porque es un hombre que se deshace en elogio hacia la figura de Julio Mariscal, y que le tienen un altísimo aprecio. Así que yo espero que este documental lo veamos pronto en nuestra ciudad de manera oficial. El sitio ideal sería en el Teatro Olivares Bea, pero eso quiero dar las gracias a Juan Sánchez y Antonio Lozano por este magistral documental que lo único que busca es que el recuerdo de Julio Mariscal no se marchite, y que yo creo que es una buena, este documental y el disco de Javier Salmerón es una buena medida, una forma ideal para que los jóvenes arcenses y paterneros, por supuesto, se acerquen a la figura de uno de los más grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX. Sí, Pedro, son 41 años, creo, del fallecimiento de Julio Mariscal. 41 años, ¿se ha seguido hablando? ¿Se ha olvidado un poquito? ¿Está en la medida que debe de estar ese recuerdo? Hombre, hay muchas personas empeñadas en que el Julio Mariscal siga siendo un poeta vivo. No solo Juan y Antonio con este documental, o Javier Salmerón con su música, sino que hay poetas de primerísima fila que están empeñados en que la memoria de Julio siga adelante. No me refiero ya evidentemente a los arcenses, como son los hermanos Murciano o Antonio Hernández o Pepa Caro, que ellos lo reivindican constantemente, sino a otros poetas de fuera, como puede ser el caso de Francisco Bejarano, José Mateo en Jerez, Jesús Fernández Palacio en Cádiz, Aquilino Duque en Sevilla, en fin, hay, ya digo, poetas de primerísima fila que tienen a Julio como uno de sus más queridos maestros, y que no dejarán nunca de que Julio se pierda. De todas maneras, Julio Mariscal tiene tiene lo único imprescindible para que un poeta no muera, y es la autenticidad de sus versos. Yo, que bueno, en la medida de mis posibilidades hago lo posible también porque su figura siga vigente, lo recomiendo a todos los poetas jóvenes que se acercan a mí, y tengo que decir que siempre obtengo un sonoro aplauso, no por mí evidentemente, sino porque todos los chavales que lo leen luego me escriben o me llaman y me dicen que es un poeta fabuloso, que es un poeta magnífico. Y, en fin, a mí me llena de orgullo como arcense y como poeta, evidentemente. Sí. Juan, sin lugar a duda, los cantadores flamencos allí Paterna, que hay muchísimos cantadores, ha habido y sigue habiéndolo, llevando letras de Julio Mariscal, quizás eso la promoción para la gente joven que lo conozca, ¿no? Que todavía sigue allí ese recuerdo. Sí, claro, además, como bien decía Pedro, pues a Rufino siempre que es una persona que yo recomiendo a todo el mundo que pase por Paterna, que se acerque a su bar y lo salude, sobre todo a aquellas personas interesadas en hablar de flamenco, incluso de hablar sobre el poeta, ¿no?, del que hoy hablamos aquí,
pues a él se le llena siempre la boca diciendo cómo fue Julio, durante su estancia allí en Paterna, quien empezó a recordar un poco el tema de la petenera, que estaba en Paterna, siempre se habló de la petenera, pero es verdad que, y Rufino cuenta que preguntan en la clase, oye, ustedes, chavales, a los niños cuando tenían entre los 10 y 12 años, ¿ustedes sabéis de dónde es la petenera o qué es la petenera? Pregunta entre los chavales. Y entonces Rufino levantó la mano y dice, a mí me han dicho los viejos que la petenera es de Paterna. Y entonces Julio Mariscal es el que empieza a sembrar esa semilla de la petenera, que al cabo de los años pues fructifica en la creación del primer concurso de cante por petenera, del cual pues Julio Mariscal es uno de las personas que activamente participaron en ese primer concurso. Entonces pues ya solo con eso, pues fíjate todo lo que le debemos en Paterna a Julio Mariscal. Claro que sí, Rufino y otros cantadores de aquella zona cantando los poemas, las letras, porque Julio, aparte de escribir sus poesías, escribía letras también dedicadas para flamenco, ¿no?, para ser cantadas. Claro, Julio era un hombre muy pegado a la tierra, y evidentemente alguien que está muy pegado a la tierra tiene que hacerse eco del flamenco, que es una manifestación cultural, una manifestación musical, y casi me atrevería yo a decir una manifestación religiosa del pueblo, de una parte importante del pueblo andaluz. Entonces el flamenco caló muy pronto en él, como por otra parte lo hizo en Antonio Murciano, en Antonio Hernández, José María Velázquez Castelo, en fin. Muy pocos poetas han podido eludir el influjo tan portentoso que es el flamenco. Entonces Julio Mariscal tiene unas letras impresionantes, hay unas letras de saeta preciosas, muchas de ellas dedicadas a Cristos y Vírgenes de Paterna, en fin, que en ese aspecto también tenemos a un poeta especialista en flamenco, y que también por ese aspecto pues reconocido y respetado. Sí. Antonio, cuando empezaste a hacer los montajes de este documental, ¿ya tenía el conocimiento de Julio Mariscal o empezaba para ti un conocimiento nuevo conociendo a la persona de Julio Mariscal a través de esas escenas que iban a aparecer en el documental? Efectivamente, lo acababa de conocer, por eso que ha estado comentando ante Pedro y Juan, de que había un olvido, y esos 10 años que estuvo en Paterna pues estaba un poco olvidado, y el año pasado, a raíz de ese 40 aniversario de su fallecimiento, con este documental pues se intenta en Paterna volver a realzar la imagen de Julio. Sí, actualmente el documental está por aquí, por la zona, exhibiéndose, proyectándose. ¿Le gustaría a usted que se abriera ese campo, Andalucía, España, a todos los lugares que ha llegado Julio, que llegase el documental de su vida? Pues sí, ¿por qué no? Porque él ya llegó en su época, él tenía contacto con todos los escritores de la época, y ¿por qué no? Fue uno de los más importantes de los poetas amorosos de aquella época. Aparte a muchos de estos escritores los llegó a llevar a Paterna, como a Gerardo Diego, a Gloria Fuerte. Se los llevaba al colegio a los alumnos de aquella época fueron muy privilegiados, casi todos fueron universitarios. ¿De dónde vienen ustedes? Pues de Paterna, con un solo profesor, y eran de los mejores en el latín, en prácticamente todas las asignaturas. Y además hay que valorar que fue un profesor que lo mismo tenía alumnos de distintas etapas, o sea, tenía niños de todas las edades, de todos los cursos. Sí. ¿Y el guión, la forma de ese documental, cómo lo veis preparado? Pues mira, yo primero quería decir que realmente la idea de este documental surge mucho antes, y surge pues el día que conozco a Pedro Sevilla, que es en una feria del libro de Jerez. Yo estaba trabajando dentro de la caseta y él presentaba Todo es para siempre en la feria del libro de Jerez, y a mí fue el primero que me habló de Julio Mariscal, y que me dijo, pues Julio Mariscal estuvo en Paterna como maestro, el poeta Julio Mariscal. Y claro, yo es la primera vez porque en Paterna la gente habla de don Julio, y habla de don Julio como un profesor que estuvo allí, pero a mí nadie me había dicho que era poeta.
Es decir, que un poco allí lo que interesaba de don Julio era el don Julio maestro, que era el don Julio que había conocido a la gente verdaderamente. Y después, claro, te encuentras, aparte de este, digamos, intento de recuperación de Julio Mariscal, que revaloriza en Paterna la figura de don Julio, pues aparte de eso, ha sido muy bonito entre esos alumnos que han estado hablando, que ha sido como un recuerdo de una faceta de su vida personal de cada uno, que han vivido con, digamos, con un entusiasmo que a nosotros pues nos han hecho pues felices también. También agradecer a Aurelio Sánchez Mariscal, que nos ha abierto las puertas de su casa desde el primer momento, también pues un poco con la figura de Pedro Sevilla, que nos ha facilitado siempre la labor. Y con respecto a tu pregunta del guión, pues teníamos un guión que más o menos pues era el que teníamos en la cabeza, pero por supuesto pues Pedro ese guión pues lo ha ido mejorando y nos ha ido aconsejando sobre cuál era el camino que era más aconsejable seguir para la elaboración del documental. Sí. Así que eso lo agradezco también públicamente. Cualquiera que nos esté escuchando y quiera ver el vídeo, quiera comprar el vídeo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mira, teníamos la idea de subirlo ahora a las redes, porque bueno, el vídeo lo tenemos en venta también nosotros, tanto Antonio como en la Asociación Cultural Impresiones, que es una asociación que no tiene sin ánimo de lucro. Nosotros lo que hacemos es diferentes actividades culturales, entre ellas pues todo esto que estamos hablando de la recuperación de Julio Mariscal, y aparte pues vamos a empezar a subirlo a las redes, cosa que no hemos hecho todavía porque estábamos esperando que saliera el disco de Javier para la música que habíamos metido, pues actualizarla, y también nos parecía ideal meter las nuevas canciones, las nuevas versiones de los poemas que versiona Javier de Julio. Javier Salmerón le tiene luz verde en ese aspecto, y ya a partir de ahora ya pasará a las redes, ¿no? Porque le va a dar una publicidad también al documental, ¿no? Sí, claro, hombre, además que el disco de Javier es una bella aportación a los poemas de Julio, que es que merece la pena. Además mañana me parece que está por aquí, que yo animo a todo el mundo a que venga a verlo porque es estupendo. Sí, hay que ver, Pedro, que nosotros aquí en Arcos, Julio Mariscal, tenemos su casa ahí a 2 pasitos, estamos todos los días en contacto así con el ambiente, ¿no? Pero son muchas personas que no conocen Julio Mariscal, personas por ejemplo como Juan, como Antonio, como Javier Salmerón, que tampoco tenía conocimiento, pero siempre hay alguien por ahí, en esta ocasión eres tú, Pedro, que intercede para llevar a Julio Mariscal a todos ellos. Hombre, a mí muchas veces me choca que chavales no tan jóvenes ya de Arcos no sepa quién fue Julio Mariscal. Evidentemente alguien me podrá decir que yo no tengo por qué saber quién fue un maestro que murió hace ya 40 años, ¿no? Pero bueno, si a ese maestro además se le une que fue uno de los grandísimos poetas españoles, pues eso demuestra quizá, y sin que yo quiera hacer una crítica aquí ahora sobre la marcha, quizá que en las escuelas nuestras, en nuestro pueblo, no se le ha estudiado con la contundencia que merece, ¿no? Muchas veces nuestra educación se preocupa más de que sepamos que hubo un poeta en Rusia en el siglo XVIII, que es muy interesante también, por supuesto, a que hubo un gran poeta en Arcos en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y eso muchas veces choca, porque yo creo que los chavales merecen y necesitan conocer a sus ciudadanos, ¿no? A sus compatriotas y a sus contemporáneos, ¿no? Y me choca muchas veces eso, chavales que han dejado la escuela hace muy poco y que le habla de Julio Mariscal y a lo más que llegan así, ahí hay una estatua en el barranco, pero no son capaces de ubicarlo ni de, ¿no?
Hombre, todo el mundo no es así, pero hay un porcentaje mayoritario que son, porque hay personas que les gusta la literatura, va a la biblioteca y ve sus libros y puede empezar a entusiasmarse por esa obra de Julio Mariscal. Y quien dice Julio dice Antonio Murciano, que afortunadamente está vivo aún, Carlos Murciano, Antonio Hernández, o sea que yo creo que, y a lo mejor estoy siendo injusto con algunos profesores que sí lo estén haciendo, ¿no? Pero eso, que yo creo que tenemos que estudiar más sin dejar, evidentemente hay que saber quién fue Espronceda, pero también hay que saber quién fue Julio Mariscal. Julio Mariscal. En este caso, grandes poetas de Arcos de la Frontera como Julio y como tantos y tantos que tenemos. Y allí en Paterna vaya a seguir recordando a Julio Mariscal, no lo vaya a dejar solamente en este documental, sino vaya a seguir hacia adelante. Sí, bueno, nosotros desde la asociación, desde la Asociación Cultura de Impresiones, aparte del documental, empezamos en 2016 prácticamente, en 2016 se hizo una mesa redonda en la que nuestra idea siempre ha sido conjugar literatura y, digamos, y recuerdos de Paterna. Siempre, entonces, en 2016, en esa mesa redonda participaron Pedro, aquí presente, Blanca Flores de Cádiz y Serafín Galán, uno de sus alumnos de Paterna, que fue su cartero allí en Paterna, aparece también en el documental, y Rufino de Paterna. Entonces, pues ahí entre ellos, pues Pedro y Blanca hablaron más de la parte literaria de Julio, y por otra parte, pues Serafín y Rufino hablaron de sus experiencias junto a él y sus recuerdos. Y después, el año pasado, aparte del documental, nosotros editamos una revista trimestral multicultural. Hicimos un número, el número 12 está dedicado exclusivamente a Julio Mariscal. En él pues Pedro colabora con un artículo, una serie de críticos y de personas que han estudiado a Julio Mariscal, y por otra parte pues gente de Paterna. Rufino, por ejemplo, rescató una carta que le mandó Julio Mariscal en su momento, que es muy entrañable porque en esa carta, por ejemplo, le comenta que ha pasado a la final del concurso de saetas de arco, y le dice: Julio, no cantes otras cosas, Rufino, no cantes otras cosas, cuídate la voz, que has pasado a la final, se lo dices al perro también, y tú le cantas Nuestra Soledad, le dice Julio en esa carta, y la verdad que es muy entrañable. Y bueno, pues esas actividades siempre van a estar en nuestra cartera de actividades, puesto que tenemos la convicción de que a Julio tenemos que seguir hablando de Julio y recordando que uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX estuvo en Paterna durante 10 años y queremos que se recuerde. Claro que sí, que esa llama siga viva, la de Julio Mariscal. Y por parte de Antonio Lozano, que tiene una empresa de vídeo allí, que realiza vídeo en Paterna, siempre que haya una idea como este tipo va a seguir hacia adelante, ¿no, Antonio? Primero, que me gusta mucho la cultura, y que la cultura nuestra, dentro de mis medios, de mis posibilidades, cuando cuenten conmigo, pues que aparte es muy gratificante, porque llevo muchos años en este tema, pues es gratificante que haya personas que cuenten contigo, pues dejar plasmado para la posteridad y darle la máxima difusión posible, claro. Sí. Aparte que nosotros también, cuando surge la idea de Julio Mariscal, Antonio había hecho un documental ya del Niño de la Cava, un cantador de Paterna, otro de Rufino de Paterna, precisamente, un montón de spots publicitarios, y Antonio es una persona que cuando se cuelga una cámara al hombro, pues ahí no existe el tiempo, y él lo da todo por lo que se está haciendo, le echa el doble de horas de las que le tiene que echar, y es una persona que todo el que haya compartido algún proyecto con él, pues sabe que lo va a dar todo lo que esté en su mano para que el producto sea el mejor posible. Y más un enamorado de Paterna, todo lo que sea de Paterna. Bueno, ¿no? De Paterna y de Arcos, y de mi Cádiz en general, porque sí, fui muy gaditano, me gusta todo. Además he trabajado también mucho aquí en Arcos, he trabajado también en otros temas, con otro Fotoalba, por ejemplo, con Juan, con distintas personas de aquí de Arcos. Sí. Y cualquiera que tenga una idea, nada más te la tiene que exponer y manos a la obra, ¿no? Hombre, pues sí, pues yo soy una persona que
que como la idea sea buena, pues se pueda llevar a cabo, pues se intenta y ya está. Claro que sí. Bueno, vamos a terminar. Recordamos que hoy a las 10 de la noche el lugar, ¿cuál es el lugar? Rufino me lo ha encargado que lo dijera bien, ¿no? Que lo dijera bien. Porque que él invita al pueblo de Arco, a su querido pueblo de Arco, porque él es muy querido en Arco, y que no ha podido venir precisamente porque está preparando las actuaciones de esta tarde. Iba a venir, tenía el pensamiento de venir, pero como se le han presentado por allí, porque lleva un grupo, lleva también un acordeón de Jerez, lleva... Miguel Chamizo está por allí, vuestro guitarrista de Arco, está por allí con Didier Macho, otro guitarrista de Paterna, Carmencita, las hermanas Aguirre, todos esos van a estar en grupo con Rufino esta noche, el cual, y aparte de nosotros, os invitamos a que estéis por allí. Aparte, el ayuntamiento va a tener el detalle de regalar ejemplares del documental. Ajá. Lo que veo el cartel, pero no veo el lugar. Sí, porque esa fue la primera versión, ¿no? La primera versión que se realizó, que ¿no? se hizo, y es verdad que nos dimos cuenta que el lugar, porque claro, se da por sentado que allí los documentales, cuando se proyectan así al público, al gran público, se hace siempre, y ahora sí lo digo, en la Plaza de la Constitución, que es la plaza donde se encuentra en la plaza principal del pueblo, donde se encuentra el ayuntamiento y la iglesia también, el bar del perro con la estatua dedicada al perro de Paterna también allí. Un sitio céntrico. El centro de Paterna. Pueblo, el centro del pueblo, Sí. efectivamente. Primero se proyectará el documental. No queremos decir el orden mucho, No, por si alguno va solo a una de las cosas. Entonces lo que sí está claro es que se va a proyectar el documental y vamos a disfrutar de la bellísima actuación de Rufino con su grupo y con las guitarras que ha mencionado Antonio. Y esperemos que guste el documental, al que no lo haya visto, esperemos que guste. Sí, yo creo que sí, porque el trabajo, la ilusión, las ganas que habéis puesto se va a ver plasmado ahí, ¿eh? Eso sí. Ya lo veremos nosotros, que nos ha traído un ejemplar, ya veremos y lo calificaremos. Muy bien, bueno, muy bien. Vamos a terminar. Antonio, Juan, Pedro, ¿qué le diría pues a todos ellos, por ejemplo Pedro, para que siga este estudio de Julio Mariscal a todas las edades, ¿no? Bueno, yo lo primero, hombre, invitar a los arcenses a que vean este documental, porque aparte de su calidad técnica, sea de la producción, es una forma eso de conocer a Julio Mariscal, digamos, más mundano, porque es que verá, de siempre se ha tenido una imagen, que yo no sé de dónde viene esa imagen, una imagen de un Julio Mariscal arisco, de un Julio Mariscal retraído, de un hombre amargado, de un hombre... Y Julio Mariscal no era así. Prueba de ello es que yo he visto este documental, he visto de qué manera hablan los paterneros de Julio, de que era un hombre extrovertido, un hombre enamorado de su profesión, de maestro, un hombre que le llevaba a los niños a poetas tan gigantescos como Gerardo Diego. O sea, es que era un hombre abierto al mundo, y no era esa imagen de Julio viene de sus últimos años en Arco, que efectivamente era ya un hombre derruido, un hombre entristecido, envejecido prematuramente. Pero Julio Mariscal era un ser pletórico, además era un hombre vital, un hombre que trabajaba muchísimo, leía muchísimo, el flamenco, en fin, que era... entonces yo creo que este documental nos va a acercar a ese Julio, y sobre todo nos va a acercar a los que lo vean el cariño con el que sus antiguos alumnos y sus conocidos de Paterna hablaban de él. O sea, que no era... En absoluto era un hombre tosco ni nada de eso, sino era un hombre, primero, enamorado de su profesión de maestro, enamorado de la poesía, a la que no abandonó nunca, y que bueno, quizás los arcenses nos quedamos con la parte más triste de su biografía en lo que se refiere al último tramo de su vida. Pero en fin, en definitiva yo animo a esto. Espero que ahora el Ayuntamiento de Arco haga una distribución razonable de este vídeo. Desde luego aquí en nuestro teatro lo veremos en noviembre. O sea que gracias, entre otros, a personas como Antonio Lozano y Juan Sánchez, Julio Mariscal murió hace 40 años, pero no sigue vivo entre nosotros. Sí. Juan.
Pues yo igualmente animo y me sumo a lo que decía Pedro, si bien es cierto que la parte literaria de Julio es vital, de hecho entre otros pues Pedro, Pepa Caro, José Mateo, Pepa Parra, Blanca Flores, todos ellos aparecen en el documental y ilustran de una manera magistral la parte literaria de Julio Mariscal, que era uno de nuestros objetivos, pero sí es verdad que hay alumnos y no quería que se me olvidara, como Diego Herrera, que ya falleció, ya no está con nosotros, y precisamente hoy se le hace un homenaje también en la Barca de la Florida, donde ejerció como médico prácticamente toda su carrera profesional, y él dice que Julio Mariscal, y todos lo dicen, pero en el documental aparece recogido cuando él lo dice, que él dice que Julio Mariscal sin ninguna duda fue su mejor maestro, y habla de lo que comentaba Pedro, de que era una persona que tenía clases por la mañana, clases por la tarde, tuvo un turno nocturno, aparte todo el día estaba respondiendo cartas a poetas y escritores de la geografía española, y aparte de eso, pues su contribución al flamenco, a la Semana Santa y a la enseñanza en Paterna pues fue increíble. O sea que yo creo que por todo eso, y tanto a los arcenses como a personas de otros puntos de la provincia y de otros puntos geográficos, como a los propios paterneros, que muchos de ellos pues tampoco conocen realmente cuál fue la aportación de Julio Mariscal en Paterna y a la literatura en general. Por tanto, creo que hay que estar esta noche allí y ver el documental. El tema de Diego Herrera, que ha hecho mención, fue futbolista del Arco también, estuvo en los años 70, quizás ahí conociera también Julio Mariscal. Hoy ese homenaje a las 9 en la Barca, juega el Arco con el Jerez Industrial. Sí, bueno, él lo conoció porque era alumno suyo en Paterna. Después él se viene al Arco y él cuenta que Julio Mariscal iba a verlo a los partidos de aquí del Arco y lo saludaba, lo animaba, etcétera. Sí, curioso también. Y Antonio, para terminar. Pues mira, vaya un recuerdo para mi primo Diego, porque era primo mío. Vaya un recuerdo para él. Y bueno, hoy Julio vuelve a unir los pueblos de Paterna y de Arcos, como muchas veces nombra a nuestro amigo Pedro Sevilla, y volveros a invitar a esta noche a las 10 en Paterna, y agradecer a vosotros, a Radio Arco, la posibilidad de invitarnos y dar la posibilidad de darle difusión a nuestra cultura, al fin y al cabo. Pues nada, gracias a ustedes por estar con nosotros, que sea un éxito y que este documental siga hacia adelante, que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo conozca la vida de Julio Mariscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.